Hoy en el Top 10 hablaremos de las pandemias más letales sufridas a lo largo de la historia. Dale like, comparte, suscríbete al canal y activa la campanita. Los historiadores anónimos. 10. Coronavirus. Ya son 4.889.287 las personas que han dado positivo por coronavirus en el mundo. 322.683 han perdido la vida. Sin embargo, ya son 1.679.155 las que se han recuperado. Sin embargo, la historia puede ayudar a poner en perspectiva lo que está sucediendo. A pesar de la gravedad de este brote originado en China en noviembre pasado, aún está lejos de los más letales de la historia. 9. Gripe rusa. 1 millón de muertes. El virus de la gripe A, subtipo H2N2, se encuentra en las aves y, según algunos investigadores, surgió por primera vez en Rusia en 1889, si bien otros especialistas sostienen que no hay evidencia suficiente de que haya sido este tipo de virus. La pandemia causó muchas muertes en la humanidad a pesar de su poco tiempo. 8. Gripe asiática. 1,1 millones de muertes. Si la rusa fue la primera pandemia de gripe A, la asiática fue la segunda. Algunos autores creen que se originó por una mutación en patos salvajes que se combinó con una cepa humana preexistente. El virus se identificó por primera vez en Wuhan, China, y se propagó a Singapur, de allí a Hong Kong y luego a los Estados Unidos. 7. Peste antonina. 5 millones de muertes. Cuanto más se retrocede en el tiempo, menores son las precisiones sobre las enfermedades y sus consecuencias. Pero hay evidencia histórica más que suficiente para saber que la peste antonina fue devastadora en su tiempo. La infección se desató en el Imperio Romano tras el regreso de tropas que habían combatido en Medio Oriente. Se cree que la enfermedad puede haber sido viruela o sarampión, pero no hay consenso entre los historiadores. Se la conoce como peste antonina por el nombre de la dinastía reinante en Roma en ese momento. De hecho, hay indicios de que el emperador Lucio Vero, que gobernaba en conjunto con su hermano adoptivo Marco Aurelio, murió en el año 169 después de Cristo, víctima de ese mal. Las estimaciones actuales ascienden a 5 millones de muertos, lo que la convertiría en la séptima pandemia más letal de la historia. 6. La tercera peste, 12 millones de muertes. La tercera pandemia de peste bubónica surgió en Yunnan, China, durante el quinto año del emperador Xiafeng de la dinastía Qin. Desde ahí se esparció por todo el mundo, aunque en ningún lugar tuvo un impacto tan mortífero como en la India, donde causó cerca de 10 millones de muertos. 5. VIH-Sida. De 25 a 35 millones de muertos. El SIDA es causado por un virus de inmunodeficiencia humana que se originó en primates del África Central y Occidental a principios del siglo XX. Si bien varios subgrupos del virus adquirieron la capacidad de infectar a los seres humanos, la pandemia tuvo sus orígenes en la aparición de una cepa específica, el subgrupo M del VIH-1, en Leopoldville, República Democrática del Congo, y se disparó a partir de 1981. Actualmente hay 37,9 millones de personas que están infectadas con VIH en todo el mundo, y solo en 2018 murieron 770.000 personas por esta enfermedad. El África subsahariana es la región más afectada, y el 61% de las nuevas infecciones provienen de allí. 4. Plaga de Justiniano. De 30 a 50 millones de muertes. El epicentro del brote fue Constantinopla, actualmente Estambul, capital del Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente. El origen fueron las ratas que llegaban en los barcos mercantes provenientes de distintos rincones de Eurasia, portadoras de pulgas infectadas con la peste bubónica.
El emperador Justiniano I también contrajo la enfermedad, pero sobrevivió. Los cálculos de entre 30 y 50 millones de muertos como consecuencia de la pandemia abarcan los 2 siglos en los cuales esta resurgió. Eso la convierte en la cuarta peor de la historia. 3. Gripe española. De 40 a 50 millones de muertes. Fue la primera pandemia causada por el virus de la gripe, el H1N1, y se convirtió en la tercera más letal de la historia de la humanidad, debido a que mostró una tasa de mortalidad muy superior a la habitual. Se estima que infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, alrededor de 27% de la población global. Lo interesante es que España no sufrió particularmente más que otros países de la pandemia, pero la posguerra había llegado a muchos gobiernos a censurar los reportes de muertos, en Alemania, el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Eso no ocurrió en España, que se había mantenido al margen del conflicto, y por eso se empezó a hablar de gripe española. 2. Viruela, 56 millones de muertes. Era una enfermedad desconocida en el continente americano, pero llegó con la conquista europea. Fue introducida primero en lo que actualmente es México por los españoles y fue determinante en la caída del Imperio Azteca. Es considerada la segunda mayor pandemia de la historia y hay estimaciones que indican que mató hasta el 90% de la población nativa americana. 1. Peste negra. 200 millones de muertes. Se la considera la pandemia más mortífera y con el impacto más duradero en la historia de la humanidad. Se cree que el brote comenzó en Asia Central y desde allí pasó por la ruta de la seda hasta llegar a la península de Crimea, disputada entre Rusia y Ucrania en la actualidad. En 1343, alojada en las pulgas de las ratas negras, se esparció por toda Europa usando como medio de transporte a los barcos mercantes. Las estimaciones más conservadoras sostienen que mató al 30% de la población europea, pero las más audaces dicen que hasta el 60% pudo haber muerto como resultado de la pandemia. El continente tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes, aunque algunas regiones como Florencia y sus alrededores tardaron hasta el siglo XIX.